Bienvenido a la última cápsula referente a función cuadrática, en donde, como les mencioné en la cápsula número 3, vamos a revisar cómo poder graficar esta función dentro de un plano cartesiano. Para ello, necesito que tengas a mano todos tus apuntes de las cápsulas anteriores, ya que vamos a necesitar tener a mano todos los conceptos vistos, ¿ya? Para que podamos realizar una función o un dibujo de esta función en el plano cartesiano como corresponde. Entonces, para comenzar a graficar esta función, vamos a necesitar primero conocer la concavidad que tiene esta función, ¿ya? Luego de determinar la concavidad, que podía ser una carita feliz o una carita triste, ¿cierto? Debemos determinar el vértice de esta función, ¿cierto? Que era el punto máximo o el punto mínimo. Y finalmente los puntos de intersección en el eje X e Y. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a tener f de x igual a menos x cuadrada más 6x más 16. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a determinar es su concavidad. Entonces, paso 1, concavidad. Entonces, para poder determinar su concavidad, primero tenemos que definir cuáles son los coeficientes de esta función. En este caso, el coeficiente a es el que nos interesa. En este caso, el coeficiente a es igual a menos 1. Y eso significa que a es menor a 0, ¿cierto? Porque es negativo. Entonces, esta función va a tener la forma de una carita triste, ¿ya? Para que tengamos más o menos claro el panorama cuando queramos dibujarla. Lo siguiente que vamos a calcular es su vértice, ¿cierto? Vértice. Y para determinar el vértice teníamos que encontrar un punto que era el X vértice e Y vértice, donde el X vértice era igual a menos B partido en 2A. ¿Ya? Entonces necesitamos conocer esos dos valores. Y desde la función decimos que el B es igual a 6 y el A ya dijimos que era menos 1. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es reemplazar aquí. Vamos a tener menos 6 dividido en 2 veces el A, que es menos 1. Y eso nos va a dar igual a menos 6 dividido en menos 2. Y ya sabemos la combinación de signo aquí, ¿cierto? Que es positiva y 6 dividido en 2 es igual a 3. Entonces ya tenemos nuestro primer valor del vértice, que es el 3. Ahora, para determinar el Y vértice, dijimos que íbamos a utilizar el valor de X. En este caso, el valor de X es 3 y lo íbamos a utilizar en la función. Y la función es menos X cuadrado, pero X ya dijimos que era 3, más 6 por el X, que era 3, más 16. Esto va a ser igual a menos 9 más 18 más 16. Y eso va a ser igual, aquí sacamos, ¿cierto? Nos queda 9. Y 9 más 16 son 25. Por lo tanto, nuestro vértice es 3,25. Ahora debemos determinar las intersecciones en el eje X y en el eje Y. Vamos a calcular primero la intersección. Intersección en Y, que es más simple, ¿cierto?
para que haya una intersección en Y, lo que debe ocurrir es que X sea igual a 0. Y si X es igual a 0 en la función, ¿cierto? Es decir, f de 0 igual a menos 0 al cuadrado más 6 por 0 más 16, vamos a obtener que nuestro punto de intersección en Y va a ser igual a f de 0 igual a 16. ¿Y qué significa eso? Que el punto es igual a 0,16. ¿Sí? Hasta el punto 3 ya tenemos dos puntos, el punto del vértice, el punto de intersección, y además tenemos cómo debería ser esta gráfica. ¿Ya? Y ahora nos toca determinar la última parte, ¿cierto? Que es la intersección en los ejes X. Eso significa que Y será 0. Entonces, si hacemos eso con esta función que tenemos acá arriba, vamos a decir entonces que vamos a tener 0 igual a menos x cuadrada más 16x más 16. Y como ya lo mencionamos en las cápsulas anteriores, esto no es más que una ecuación cuadrática que para que quede un poquito más bonita lo que voy a hacer será multiplicarla por menos 1. De esta manera vamos a tener 0 por menos 1, que es 0. Aquí vamos a tener x positivo menos 6x menos 16. Y para resolverlo un poquito más rápido, yo voy a utilizar el método de factorización, ¿cierto? En donde necesito dos valores que multiplicados me den menos 16 y que al sumarlos me den 6. Entonces, eso rápidamente, ¿cierto? Podemos decir que es el menos 8 y el más 2, ¿cierto? Cuando lo sumo me da menos 6 y al multiplicarlo me da menos 16. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, voy a borrar aquí, tengo dos soluciones. ¿Y cuáles eran las soluciones? Las soluciones para x son que x sea igual a 8 positivo, ¿cierto? Recuerden que eso tiene que satisfacer esta ecuación, es decir, que de 0. En este caso, si x es 8 aquí, entonces 8 menos 8 será 0, y 0 por algo me va a dar 0, ¿ya? Y el otro valor que es solución es x igual a menos 2, ¿cierto? Si yo reemplazo el 2 aquí, voy a tener, perdón, el menos 2. Entonces aquí voy a tener menos 2 más 2, me va a dar 0, y 0 por algo va a ser 0 y va a satisfacer esta ecuación. Es decir, aquí hallamos dos puntos más de esta gráfica que queremos dibujar. ¿Y cuál es ese punto? Como dijimos en un inicio que Y era 0, entonces tenemos el punto x8 e y0, y además tenemos este otro punto que es menos 2 e y0. Y ya cumplimos con todo lo que yo les había mencionado en un inicio, ¿cierto? Es decir, estos 4 pasos. Y ahora nos queda solamente graficar en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a partir por las intersecciones. Partamos de abajo hacia arriba. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Entonces vamos primero a marcar la intersección en X. Es decir, vamos a ubicar el punto 8,0. Y el 8,0 está aquí, ¿cierto? Este es el punto 8,0. Luego tenemos que ubicar el punto menos 2,0, es decir, ese está acá, ¿cierto? Ese es el punto menos 2,0. Ahora
ya que tenemos listo el paso 4, vamos a pasar al paso 3 y vamos a decir que esto es el punto 0,16, es decir, x en 0 y 16 acá. Eso es la intersección en Y. Luego pasamos al vértice y el vértice está en 3 y en 25, es decir, acá. ¿Cierto? Ese es el punto 3,25. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir, ¿cierto?, nuestros puntitos de la forma más parabólica posible. Recuerden que esto es parabólico, no es lineal. Allí. Aquí es seguir las líneas, ¿cierto? Aquí. Y podemos determinar que nuestra función cuadrática aproximadamente de esta función es esta figura. Y yo traje también una imagen para que me creyeran, que es la siguiente, ¿cierto? En donde está la figura. Fíjense que tenemos nuestro vértice en 3,25, nuestra intersección en 16, en x0 y 16, y nuestros cortes en x, ¿cierto? Que era menos 2,0 y 8,0. Así que recuerden que esto lo pueden buscar en GeoGebra. Y ahí pueden comprobar todas sus gráficas. Y eso es todo en cuanto al contenido de funciones cuadráticas.